Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa sobre el coleccionismo de camisetas. Hoy con el representante, con el coleccionista del Real Sporting de Gijón. Hoy toca adentrarse aquí en Serantes Web, en el Sporting, en la grandeza de uno de los clubes históricos de nuestro país. Es el propietario del estadio más antiguo de España, Decano, que lleva en su lugar desde 1908. En el terreno de las camisetas estamos ante el club más antiguo en vestir una elástica rojiblanca, ya que desde su fundación en 1905 lo hace, y hablamos del Real Sporting de Gijón. Es momento de pararnos en la historia de este equipo y sobre todo hacerlo desde sus camisetas con la colección de Carlos Calleja. Este coleccionista, que es profesor de profesión, asegura que nunca quiso serlo y que empezó a acumular camisetas de su club, el club de su alma, casi por casualidad. Su pasión por los colores del Sporting le vino de su padre, tristemente ya fallecido, y le llevó su padre al campo, al Molinón, desde bien pequeño. Y ahora intenta trasladar ese veneno, esa pasión, esa ilusión a su hijo Fernando, que hoy, precisamente hoy, cumple 11 meses. Saludamos ya al auténtico protagonista de esta noche, a Carlos Calleja, el coleccionista de camisetas del Real Sporting de Gijón. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches y muchísimas gracias por todo el trabajo que hay detrás de este programa, que nos lo vamos a pasar muy bien durante esta hora. Bueno, eso espero. Felicidades por los 11 meses de Fernando. Muchas Espero gracias. que cuando sea un poquito más mayor pueda ver el programa y disfrutarlo como espero que lo disfrutemos tú y yo esta noche. También en compañía de varios históricos del equipo rojiblanco del Sporting. Carlos, hablaba en la presentación de esta pasión por las camisetas que te viene. Tú eres del año 75 y desde entonces básicamente es tu colección, ¿no? Sí, la verdad que me centro principalmente en la época que yo viví, porque para mí las camisetas lo que hacen es trasladar esos momentos, ¿no? Por eso es tan importante para mí rodearme hoy de gente que vi jugar tantas veces y que mi propio padre me hablaba de ellos como leyendas, como el caso de Manolo Jiménez, ¿no? Las camisetas en el año 75 hablaremos de ellas, pero también el Sporting en los años 70 da un salto y las camisetas dan muchos giros y yo creo que hablaremos hoy mucho de esa década de los 70 tan gloriosa para el club. Esos años 70, finales del 70, principios del 80, son los años quizá más importantes de la historia deportiva del Sporting, ¿no? Yo diría en general, sin ser un historiador, que no lo soy, hay mucho historiador que me estará viendo, como mi amigo Frichu y compañía, que me reñirán, pero sin ser un historiador, yo creo que en general los años 70 veníamos de la década de los 60 íntegramente en segunda, y la década de los 70, excepto un pequeño parón en el 76, la pasamos en primera. Es la época de la primera clasificación a la UEFA, de la eliminación al Torino, de ser campeones de invierno y quedarnos a las puertas de ser campeones de liga en la 78-79. Yo creo que es una década muy importante para el despegue, sin menospreciar otras, para el despegue del Sporting como lo que verdaderamente es uno de los grandes clubes de este país, ¿no? Además, jugadores importantes de la tierra asturiana, algunos también de fuera, lógicamente, pero jugadores que marcan pues una historia y un sentimiento en el devenir del Sporting, ¿no? Sí, porque ahí se juntaba, efectivamente, como dices, gente de la zona asturiana, desde los hermanos Castro, inolvidables, a gente que, como uno de nuestros protagonistas, Manolo Jiménez, que no era asturiano, pero que prácticamente le adoptamos, o tú le conoces también de la zona, Antonio Maceda, que viene de Sagunto. Bueno, pues gente que se integró perfectamente en un club pues histórico, ¿no? Yo recuerdo aquella delantera Moranquín y Ferrero, o los argentinos Recha y Doria en la defensa, y por supuesto un icono inolvidable y eterno como es Kini, y otro inolvidable y eterno como es Joaquín, por ejemplo, ¿no? Sí. Carlos, ¿cómo empieza esta fiebre?
lo decías tú antes, sin querer y de casualidad. Yo creo que hay un síndrome que tenemos las personas cuando nos hacemos mayores y es querer rodearnos de objetos que teníamos cuando éramos pequeños. Y entonces yo un día empiezo a revolver en mi armario y me doy cuenta que tengo pues como unas 20 y pico camisetas del Sporting y echo en falta como 2 o 3 que yo llevaba mucho, pues yo como dices soy profesor, llevaba a la universidad, que yo estudié educación física, otras camisetas que llevaba al instituto y un día se me ocurre poner un anuncio para buscar esas 3 camisetas que yo echaba en falta de las que yo había gastado, digamos, de joven. Uh-huh. Y me escriben 2 personas, una de ellas me dice, yo no tengo esas camisetas, pero yo tengo una caja y si llegamos a un acuerdo te la llevas. Y fui a su casa y mantengo relación con esta persona, a la que tengo muchísimo cariño, obviamente, y ahí había una caja pues con camisetas de Diego Castro, de las Cuevas, de Lediakov, de Emilio Blanco, y evidentemente me las llevé y cuando llegué a casa y las puse encima de la cama dije, ostras, aquí no hay camino, ya no hay vuelta atrás. Aquí empieza un camino, efectivamente. Aquí se complicó, ¿no? Oye, Carlos, ahora que tu hijo hoy cumple 11 meses, la fiebre que te transmite tu padre, que tú quieres inculcarle a tu hijo, a través de las camisetas, evidentemente lo hablábamos, comentamos la historia del equipo de tus amores, ¿no? Del Real Sporting de Gijón. De todas las camisetas que tienes, ¿cuántas camisetas tienes más o menos en la colección? Yo tengo alrededor de 150 camisetas distintas solo del Sporting. Solo del Sporting 150. Y siempre hay alguna más especial que otra, imagino. Sí, sin duda. Especiales por el momento en el que se usaron. Aquellos primeros años, yo no soy de Gijón, yo soy de Pravia, y en primeros 80, cuando yo empiezo a ir asiduamente al Molinón, no era tan fácil como ahora, era un buen trayecto y por eso siempre agradeceré a mi padre aquella pasión de ir domingo tras domingo cuando el Sporting jugaba en casa, incluso algunos miércoles, recuerdo el partido del Colonia en UEFA, etcétera, ¿no? Por tanto, me gustan mucho las camisetas, alguna enseñaré de aquella época y o bien siendo de otra época por la persona que se lo ha utilizado. Yo tengo mis ídolos personales, gente que me ha marcado mucho, algunos de ellos te agradezco muchísimo porque están hoy aquí y las camisetas que lleva esa gente pues son muy especiales también. Claro. Oye, Carlos, por adentrarnos ya y que la gente vaya empezando a ver un poco parte de tu colección de esas 150 camisetas que lógicamente no podemos enseñarlas todas porque si no sería abrumador, ¿no? Pero sí que un par de modelos Montal de los años 70 que vamos a ver para iniciar este recorrido histórico. Sí. A mí me gusta mucho explicar una ley que muchos conocéis, que es la ley de los extranjerismos. En los años 40, a principios de los 40, Franco prohíbe los extranjerismos en el fútbol y el Sporting pasa a llamarse Real Gijón, ¿no? Entonces, el escudo del Sporting cambia y se empieza a utilizar un escudo como este, con una G de esa época, ¿no? Esta es una camiseta del año 75, que es justo el año en el que yo nací. En el año 71, el Sporting recupera su nombre oficialmente, es decir, ya se pueden volver a utilizar esos nombres, aunque este escudo seguiría prácticamente hasta finales de los 70. Esto es una Monjal utilizada en partido, que se conserva bastante bien y es un modelo icónico porque, bueno, se puede ver en muchísimas imágenes del Sporting de los 70. Además, hay que recordar una cosa que también es importante y es que el Sporting anteriormente al 73 jugaba sin escudo. Prácticamente, bueno, hay momentos en su historia que sí lo tuvo, pero prácticamente utilizaba este modelo sin escudo y la recuperación del escudo en el 73 y este modelo para mí es muy emblemático y muy importante. Es una de las grandes piezas que quiero mucho de la colección. Esta estamos hablando del año 75 y tienes también otra Monjal del 79, ¿no? Bueno, antes lo hablábamos a micrófono cerrado con Manolo Jiménez. Hay que recordar que no es como ahora que utilizar una camiseta casi por partido. Claro. Aquella duraba una temporada o más, ¿no? Esta camiseta, que es la mítica Monjal de visitante, es de mediados de los 70, aunque esta camiseta yo la consigo por un partido del año 79
donde el Sporting, después de acabar la Liga, que precisamente es la Liga que acabamos segundos, juega el torneo ibérico de Badajoz y lo gana al Benfica, si no recuerdo mal, y allí intercambia la camiseta el jugador que la utilizó, que es Abel, uno de nuestros míticos delanteros. Uno de los míticos del Sporting. Sí, uno de los grandes. Es cierto que ese año el 7 lo utilizaba más Morán, Kini y Ferrero, y esta camiseta ese año se utilizó, por ejemplo, contra la Real Sociedad, en Atocha, todavía se utilizó. Pero es una camiseta que se utilizó toda la segunda mitad de los 70 y al final ya, incluso en el año 78, convivió con el escudo ya de la SG. Esta es otra de las grandes joyas y además Abel ese día metió 2 goles, que también está bien decirlo. Sí, ¿qué tal? Es como tú dices, la temporada del Campeonato de Invierno, el segundo puesto, la primera participación en la UEFA, la eliminación del Torino el 13 de septiembre, que es también la mayor goleada del Sporting en competición europea. Si te parece, vamos a presentar al primero de nuestros protagonistas, Carlos, y es uno de los grandes mitos del Sporting, también uno de los grandes de la Liga Española e Internacional con la selección española. Juan Carlos Ablanedo, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, un placer estar con vosotros. Juan Carlos, ahí tienes a Carlos, que bueno, yo creo que para nosotros, tanto para Carlos como para el servidor, es un regalo que estés con nosotros en la noche de hoy. Es un placer, ya os digo, estar con vosotros y conocer a Carlos y darle la enhorabuena y las gracias, porque en esas camisetas está la historia del Sporting, de nuestro querido club, y él las guarda con muchísimo cariño y las conoce a la perfección. Y bueno, yo creo que todos los sportinguistas y los jugadores tenemos que dar las gracias porque él guarda un tesoro. Sí. Yo darle las gracias a Ablanedo porque yo creo que toda la gente de mi generación hemos crecido con él en la portería. 16 años, si no recuerdo mal, ininterrumpidos, aparte de 3 Zamoras, internacionalidades. Una leyenda y como dicen muchos aficionados, uno de los nuestros, ¿no? Que siempre ha estado en el club y para mí es un honor saludarle y verdaderamente que esté un rato conmigo viendo las camisetas. Juan Carlos, no sé si tienes la posibilidad de orientar la cámara en horizontal, la del móvil, si puedes para... A ver ahí. No, bueno, pues lo dejamos así, Juan Carlos. Si te parece, Juan Carlos, ahora teníamos preparado, Carlos, una camiseta que es una Adidas del 82 rojiblanca, que lució Mino en esa temporada con el dorsal número 12, Carlos. Sí. Juan Carlos, a ver qué te recuerda estas camisetas, a ver qué te evocan. Bueno, yo sí. Esta camiseta me dices que utilizó Mino. Te cuento un poco la historia, ¿no? Sí. Bueno, esta camiseta se usó en el año 82, que si no recuerdo mal, y Juan Carlos me reñirá si me equivoco, es la temporada 82-83 donde debuta al lesionarse o al expulsar a Rivero. Pero esto creo que es en enero del 83 cuando debuta Juan Carlos Ablanedo. Eso, exactamente, eso es. En el 83 debutó en Molinón contra el Español. El 2 de enero del 83. Mira, yo no sabía tanto. Esta camiseta es muy importante para el sportinguismo porque este modelo con la manga blanca se utiliza en la primera final de Copa contra el Barça. Lo que pasa que en aquella época ocurría una cosa muy importante que es también de historia de las camisetas y es que estaba prohibido enseñar la marca. Y entonces el Sporting, que tenía otro escudo, lo cambió de lado. Veremos en las fotos de la final de Copa cómo tenían el escudo del lado que no es habitual y era para tapar la marca. Incluso hay alguna foto muy curiosa de Castro tapando el logo de Adidas con una especie de esparadrapo, que no sé si Juan Carlos le tocó aquella época, ¿no? Yo esta camiseta me trae grandes recuerdos porque cuando era juvenil, el Sporting empezó a jugar con esta marca, conocida marca, entonces para todos los jugadores juveniles pues era un orgullo salir al campo con el escudo del Sporting y con esta marca, ¿no? Entonces luego esos años empezaba el gran Sporting de las finales de Copa, de la Copa de la UEFA, entonces, bueno, me trae los mejores recuerdos de
de mi etapa en las categorías inferiores del club. Y este número, ¿no?, tan emblemático, ¿no? Este número que usamos tantos años, bueno, no el 12, sino el modelo de número con este cuadradito, el color negro, muy emblemático. Esta camiseta es curiosa la historia porque la intercambió Mino, el jugador del Sporting, si mis datos históricos no fallan, en un torneo en Santiago de Chile en el año 82, jugando contra el Botafogo. Sí, seguramente. Yo no estaba en este viaje. Recuerdo que yo volvía de jugar el europeo con la selección española juvenil y no fui convocado a ese torneo en el que iban algunos juveniles, entre ellos pues iba Mino. Recuerdo que me habían llamado del club, me dijeron que tal vez a mi vuelta de Finlandia pues viajaría con el primer equipo, ¿no? Finalmente, bueno, decidieron que no y yo recuerdo que fui a un torneo a Ginebra con otros compañeros del equipo juvenil. Juan Carlos, Carlos tiene un par de camisetas tuyas de distintas épocas. ¿Te gustaría verlas? Sí, la verdad es que sí. Me haría muchísima ilusión. Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo. Cuando alguien consigue una camiseta, nunca tiene el 100% del ADN, pero habría que sacarle ADN. Pero sí, por las fuentes que me llegan, yo creo que son de él. Esta es una camiseta muy especial para mí. Por quién me la consigue, y que tengo la certeza que lo usó Juan Carlos Ablanedo. Sí. Hay muchos cromos de Juan Carlos con ella. Es cierto que no tiene el escudo, pero en aquella época no solían utilizar escudo al principio. Es del año 84, que es la primera temporada que Ablanedo juega ya prácticamente toda la temporada y gana su primer Zamora. Es una Adidas con el dorsal en blanco y yo no sé si él la reconoce. Sí, la reconozco y la recuerdo porque esa camiseta la utilicé un año o dos antes de jugar en el primer equipo. Incluso en alguna convocatoria que me hicieron con el primer equipo, que estuve en el banquillo, yo utilicé esa camiseta. Entonces, tengo un gran recuerdo de ella. Aparte, bueno, los porteros, este modelo en concreto, en otros colores, en rojo y en azul, pues nos gustaba muchísimo. Sí, pues viene de una fuente muy fiable porque viene, vamos a decir, de las entrañas del sportinguismo y es muy importante. Tengo alguna cosita, pero sí me gustaría sacar la segunda que tengo, que esta, pues lo mismo, me llega y no sé si él la reconoce. Es una camiseta del año 95 y la he destacado porque es el primer año que el Sporting los clubes juegan con dorsales. Es el primer año y aquí sí que o la utilizó o se le preparó y no la utilizó, pero es un modelo de jugador porque esto no se vendía en las tiendas y luego tiene dos datos que lo hacen inconfundible. Una, el escudo bordado solo era de los jugadores, en la tienda no era bordado, y la publicidad de Asturias solo se utilizaba fuera del Molinón, que él se acordará. No sé si la reconoce, es un color así amarillento. Sí. Eso sí, recuerdo que cuando jugamos con esta marca teníamos este color, uno gris y creo recordar un azul y verde. Este color, esa tonalidad amarillo, yo creo que no llegué a jugar con ella, tal vez en alguna ocasión. Ponía habitualmente la verde o la azul, pero sí, recuerdo perfectamente esta camiseta porque teníamos al menos 3 o 4 colores de este modelo. Ya era la época de los nombres y... Eso, el año que se empezó, cierto, esto de sí. Es el año en que se empezó y además hay una anécdota curiosa también relacionada con las camisetas, que en la tienda solo se vendían 2 camisetas de jugadores, que eran de Julio Salinas y de Igor Lediakov. No se vendía ninguna más. La verdad es que no recuerdo, pero seguramente porque Julio cuando llegó a Gijón, pues llamaba muchísimo la atención, era un grandísimo jugador, lo demostró nuevamente aquí en Gijón, y Igor pues era también un futbolista fundamental y un grandísimo jugador, entonces lo normal era que estos dos futbolistas tuviesen mucho tirón comercial. Oye, llegados a este punto, si me lo permitís, me gustaría saludar también a otro histórico del Sporting, a Manolo Jiménez, el defensa de Arosa, ¿no? Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Serantes Web. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, encantado de poder participar. Bueno, pues ahí tienes a Carlos, el auténtico protagonista de este programa, y también a tu compañero y amigo Juan Carlos Ablanedo. ¿Qué les dices? Bueno, a Juan Carlos lo veo bastante a menudo y a Carlos, bueno, pues me dice que me ve, que estamos muy cerca del Molinón, que le digo que la próxima vez que haya un partido en el Molinón,
que nos saludemos para saber dónde nos ubicamos cada uno. No tengas duda que lo haré. Yo estoy como un niño con zapatos nuevos. Tengo delante de mí posiblemente al portero en el 11 histórico del Sporting y al número 5 en el 11 histórico del Sporting. No lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen los datos, el número de partidos jugados. Y recuerdo mucho a mi padre cuando veo a Manolo Jiménez, en paz descanse, porque decía mi padre que Jiménez era la clase jugando, cómo sacaba el balón jugado, cómo estaba siempre en el corte, cómo llegaba siempre. Y siempre me decía, y no sé si muchas cosas me acuerdo o es su gestión, ¿no? Pero siempre me acuerdo de eso, decía Manolo Jiménez, esa es la clase, ¿no? Bueno, muchas gracias, pero bueno, no sé, yo la verdad que estoy muy contento de todos mis años en el Sporting, porque además, bueno, como antes estabais hablando, me tocó vivir la mejor época del Sporting y los compañeros que tenía al lado, la verdad, eran bueno, auténticos cracks y gracias a eso, pues el Sporting consiguió las metas que consiguió durante muchos años. Carlos, estamos con Juan Carlos Ablanedo, con Manolo Jiménez, Antonio Macedo, hemos hablado de él, Joaquín, Mesa, pero otro de los grandes iconos del sportinguismo es Enrique Castro Quini. Claro. Tú tienes una camiseta de Quini. Sí, tengo la suerte, y no fue hace mucho, de que alguien, amigo de Quini, pues conociendo la colección, pues dijo, oye, pues me gustaría que la guardases tú, que la mimases. Es una camiseta muy especial porque es una de las primeras camisetas que Quini tuvo después del regreso de Barcelona. Uh-huh. Es esta camiseta que Quini regaló a un amigo que vive fuera de Asturias. Y es exactamente el modelo que hay en el espacio Quini de la Caja Rural, aquí en el Molinón. No se llegó a jugar con ella en la liga, porque este dorsal no se llegó a jugar, pero bueno, es un modelo utilizado por el Brujo y creo que muy especial, ¿no? En esta reunión de amigos de Quini que tenemos aquí. Yo creo que es un modelo pues muy, muy especial para el sportinguismo, por quien la utilizó. Y muy icónica también por, ya te digo, temporada 84-85, una temporada muy importante para nosotros también. Quini, un jugador histórico en el Sporting, octavo goleador histórico, 15 años en el club, Pichichi. Bueno, Juan Carlos, ¿tú qué recuerdas de Enrique Castro Quini? Bueno, para mí Quini fue, sin duda, el mejor jugador de la historia del Sporting. Si el Sporting está donde está es gracias a Quini. Y un gran jugador, un gran compañero y un gran amigo. La verdad es que tengo un extraordinario recuerdo de él. Ya cuando era infantil, juvenil, subíamos a entrenar a Mareo y nos fijábamos en Quini. Luego tuve la inmensa fortuna de jugar 2 temporadas con él en el primer equipo. Y bueno, quiero destacar la admiración que teníamos todos los jóvenes hacia Quini. Y bueno, era una persona extraordinaria y un grandísimo futbolista, pero yo lo destacaría como compañero y como hombre. Juan Carlos, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros este ratito en Serantes Web, en este programa de coleccionismo de camisetas. Te mandamos un abrazo enorme, deseándote feliz Navidad, Juan Carlos. Gracias, un abrazo para todos y nada, también feliz Navidad y ha sido un saludo fuerte. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Manolo, hablábamos de una época gloriosa del Sporting, uno de los máximos iconos del sportinguismo. Yo creo que Carlos tiene ahora un buen regalo que hacerte. ¿Te gustaría ver una camiseta tuya? Pues sí, porque en realidad no veo muchas. Ya me quedé prácticamente sin ninguna. Ya te digo yo que menos veo yo, de la tuya y de la época. Ya te digo yo que buscamos rincones, armarios y trasteros, pero se complica. Sí, muy complicado. Bueno, esta es una camiseta que tiene el 5 y el 5 en Gijón es Manolo Jiménez. Así que, bueno, él tendrá que chequear si es suya. Este es el modelo que se utiliza. Bueno, desde la distancia es complicado, pero bueno, es una Adidas del año
84-85. El escudo es reconocible porque es un escudo que se utilizó en momentos puntuales de la historia, así de plástico. Y es un modelo que se recuerda mucho en el sportinguismo porque es el que se utilizó, entre otros sitios, en la final de la Copa, en la final del torneo Carranza, que ganamos al Bilbao con aquel gol de Tocornal. Y hay fotos de Manolo Jiménez con un modelo igual que este. Yo no puedo certificar si este es el del trofeo o es de liga o tal, pero bueno, sí que viene de una fuente como muy fiable, ¿no? Sí, era un modelo que nosotros usábamos precisamente como segunda equipación cuando jugábamos con fuera de casa con equipos que llevaban nuestra equipación, nuestros colores, vamos. Jugábamos en casa en Bilbao, en casa del Atlético de Madrid, pues solíamos jugar con esa camiseta. Sí. Además, Carlos, hablamos también de una época en la cual el Sporting está compitiendo en la UEFA. Además, se recuerda una eliminatoria muy importante contra el Colonia. Sí, además yo lo decía antes, es uno de esos recuerdos que tienes de niño. Yo me acuerdo de estar antes de entrar al partido del Colonia, no, a lo mejor no me acuerdo lo que cené ayer, pero sí me acuerdo del partido del Colonia y de haber estado viéndolo con mi padre, si no recuerdo mal, en el año 84 ya de aquello. Manolo se acordará muchísimo mejor que yo, evidentemente. Bueno, me acuerdo a lo mejor menos que tú, ¿no? Porque ya son tantas batallas, tantas historias, pero sí recuerdo, sí, porque además fue una pena porque habíamos conseguido empatar allí en su campo a 0 y luego perdimos en el Molinón. Pero bueno, estamos hablando de que el Colonia en aquella época era un equipo de los fuertes de Europa. Porque, bueno, la Copa de la UEFA que jugábamos nosotros es como, digamos, la Champions de ahora, ¿no? Era una competición dificilísima y nosotros tuvimos la desgracia de que en primera ronda, por lo menos yo, solo no pasé en la primera ronda nunca, ¿no? En las dos que se pasó de ronda, que fue en la primera y en la última, yo no estaba. Bueno, o sea que sí, los demás partidos sí me acuerdo porque solo jugábamos en la eliminatoria. Allí se hablaba mucho, no sé si se acuerda Manolo, de un jugador alemán que se llama Lisbaski, era del Colonia, ¿no? Sí, era del extremo derecho que luego estuvo había estado antes en el Mundial de España, tenía un equipazo, sí. Sí. Sí, además, de hecho, fue uno de los autores de los goles del España-Alemania en el Bernabéu, 1-2 para el combinado alemán, en esa fase de grupos de la selección española, en el Mundial que tú participaste, ¿no? Sí, esa segunda fase que jugamos en el Bernabéu contra Alemania e Inglaterra, que quedábamos fuera ya. Sí, el 0-0. Ahí estamos viendo imágenes tuyas, Manolo, de tu época en el Sporting. 12 temporadas con 420 partidos de la 79 al 91. Y, Carlos, sí que tienes un par de camisetas también para enseñar de aquellos últimos años de la década de los 80. Una Adidas del 87, ¿no? Rojiblanca, que seguramente lució Joaquín, ¿no? Bueno, ahí sí que estoy en investigación porque, de hecho, ayer mismo tenía la suerte de que alguien me pusiera en contacto sé que alguien habló con Joaquín de esta camiseta. Es una camiseta muy especial porque si estábamos hablando antes del partido del Colonia, esta es la camiseta que jugamos contra el Milán. Pero esta es la camiseta que utilizamos en el partido de vuelta, que muchos recordaremos por un árbitro reguleras y un poco de mala suerte en algunos casos. Vamos a dejarlo ahí, sin entrar en polémicas. Y esta camiseta no se llegó a jugar con ella. Bueno, es curioso esta camiseta porque Manolo igual nos puede contar la historia. Esta camiseta realmente, el número es rayado, pero el árbitro obligó a pintarlo con betún, yo creo que por el tema televisivo. De hecho, esto es betún realmente, y si la miras por dentro, el número se ve con las rayas que tenía Adidas en aquella época. No sé si Manolo se acuerda de esta anécdota o no se acuerda. La verdad que no. Mira, me estás abriendo los ojos, no me acuerdo, ¿no? Pues sí, es una anécdota bastante curiosa. Y en ese partido, y estoy pendiente de que Joaquín Alonso pueda mover sus hilos, y en ese partido, el banquillo había 4 personas, 2 jugaron, que fue Juanma con el 12 y Marcelino, el actual entrenador del Atleti, con el 14, y había 2 personas en el banquillo
y no tengo claro de 3 quiénes son, que eran Joaquín Alonso, que lo habían vestido pero estaba tocado porque el día anterior habían jugado esa semana habían jugado contra los Osasuna y iba tocado. Luego estaba Luismi y estaba Iñaki Iraña. Y de esos 3, 2 se vistieron y de esos 2, uno llevó el 16. Pero a día de hoy no sé quién. Puede ser Joaquín. No te preocupes que sobre todo Iñaki Iraña, que es digamos, era mi socio en un negocio que teníamos a medias, yo si quieres mañana se lo pregunto y te lo puedo confirmar enseguida. Si era él o era Luismi que llevó 16. A ver quién era. De esos 3, uno no se vistió. Era o Luismi o Iñaki. Y de los 2 que se vistieron, uno era el 15 y otro era el 16. Y así ya le ponemos dueño a esta camiseta que ya por sí es histórica, ¿no? Con esa eliminatoria. No te preocupes que lo apunto y ya mañana me entero yo. Pues oye, salimos de dudas, Carlos. Salimos de dudas enseguida. Hay otra camiseta también que nos quieres enseñar, que es una Arrasán del 89, rojiblanca, que lució Óscar Celada, ¿no? Sí. ¿Y por qué has elegido esta camiseta también? Bueno, esta camiseta representa el cambio de marca. Manolo Jiménez usó esta marca también y se acordará de utilizar esta marca. Es el cambio también de época y de década casi, porque estamos hablando de finales de los 80. Y bueno, es una camiseta muy bonita. El dorsal es precioso, icónico. Esta la usó Óscar Celada, que además es actual médico del Atlético de Madrid, médico de la selección española, del Barça, muy conocido. Y me parecía también una manera representa un poco el cambio de época, ¿no? De Adidas a Rasan y un poco la continuidad en la publicidad también icónica de Cajas Tour, ¿no? Que me parece una camiseta muy bonita también para la gente que a lo mejor no vivió esa época, lo que representa, ¿no? Sí, hay un par de mensajes hablando sobre la importancia de Kini, ¿no? De Albert y de César Laje. Pues eso, el reconocimiento de toda la afición del fútbol español a un grande, no solo icónico del Sporting, sino del fútbol español. Manolo, Carlos, si os parece, saludamos a otro de los grandes iconos del sportinguismo. Eloy José Olaya Prendes. Eloy, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Eloy? Muy buenas noches. Bien. Eloy, lo primero, hoy he tenido la oportunidad de estar comiendo con un compañero tuyo en el Valencia, con Nando, que te manda un abrazo muy grande. Me ha dicho que te lo envíe con todo el cariño del mundo. Y bueno, ahí tienes a Manolo, a Carlos. ¿Qué te está pareciendo la colección de Carlos? No, la verdad es que es espectacular, ¿no? Yo creo que tiene camisetas. Jimeno decía que hay alguna que no. Tampoco me acuerdo de esa anécdota del 16, ese del partido de Milán, que no jugamos en Milán, jugamos en Lecce, a miles de kilómetros de Milán, porque el Milán tenía el campo cerrado. Pero bueno, sí, la verdad es que es auténtica, ¿no? Y la verdad es que es muy guapa, ¿no? La verdad es muy bonita y la verdad es que ahora nosotros, y Jimé me imagino que estará de acuerdo, quizás le damos más importancia y sobre todo para nosotros porque era mucho más complicado, mucho más difícil de lo que es ahora. Porque a nosotros no nos daban camisetas como les dan ahora a los futbolistas de hoy en día. O sea, a nosotros nos daban a final de temporada pues 2 camisetas, 3 a lo sumo, con la que no es la roja y blanca, o sea, como decía Jimmy, la segunda, y se acabó, ¿no? Y por eso tenemos tan pocas camisetas nosotros que ahora los futbolistas de hoy en día, los profesionales, tienen muchas, ¿no? Y las reparten a diestro y siniestro. Nosotros no teníamos y yo ahí en ese armario que veis ahí detrás, pues tengo algunas, pero ya muy pocas, me quedan muy pocas, como dice Jimmy, nos quedan muy poquitas de las que jugábamos. Carlos, Eloy representa sportinguismo también por todos los poros de la piel, en dos etapas en el Sporting. No, un icono. Yo recuerdo, voy a contar una anécdota, cuando yo era un chaval, tenía 11 años, el Sporting vino a mi pueblo, a Pravia, a jugar y buscábamos una foto o un autógrafo de los jugadores y me fui sin el autógrafo de Eloy y de Ablanedo. Y estaba Kini, por ejemplo, en el Sporting. Y estaba, me acuerdo, estaba de delegado del Sporting Ortiz.
que ellos se acordarán mucho mejor que yo, ¿no? Y claro, yo me iba un poco del campo ahí, ¿dónde estarán estos dos y tal? Y estaban en México. Claro, por eso no estaban. Era la pretemporada del 86 y estaban los dos en México. Estábamos hablando de personajes pues emblemáticos internacionales, que tampoco el club tuvo muchos. Han pasado por aquí 3 internacionales del Sporting, que tampoco abundan tanto en esta casa, y gente, pues leyendas del sportinguismo, está claro. Sí. Bueno, Carlos, ¿nos quieres enseñar una camiseta de la temporada 91-92? Una camiseta también rojiblanca, que es un dorsal 8, que no tienes identificado, pero es idéntica a la que usaba Joaquín por esa época, ¿verdad? Sí, volvemos con el cambio de marca. El Sporting empieza a jugar ahora con Loto. Yo creo que a Manolo ya no le toca esta. No, Esta yo es ya no estaba. Ya no estaba Manolo. Es la época del... No es exactamente este modelo porque cambia un poquito la publicidad, pero es la época del Steaua y del Partizan, de la última participación en la UEFA. En la UEFA. Y es verdad que ver este número, pues uno se acuerda siempre de la misma persona, que es el gran Joaquín Alonso, ¿no? Pero no tengo certeza de que la haya usado él, la verdad. No puedo certificar que la haya usado Joaquín ni su procedencia. No podría argumentar. De la misma manera que las otras sí, esta no podría argumentarlo, pero he querido traerla porque representa eso. Aún en ese momento, la participación europea, que pasamos a la segunda fase, y creo que es todavía una época muy brillante de la historia del sportinguismo. Yo casi te podría garantizar que la de Joaquín, porque Joaquín y el 8 van de la mano. Yo creo que el 8 de hecho, de un poco de broma en los partidos de veteranos se le guarda la camiseta del número 8 para él. O sea que yo creo que hasta entrenando entraba con el número 8. Eso era un sacrilegio de tocar esa camiseta, que no, porque era de él, vamos. La ilusión esa tengo, ¿no? Que la haya utilizado él, porque, bueno, lógicamente, pues de la misma manera que de los que están aquí en el programa, claro que vamos a hablar de Joaquín, jugador con más partidos en la historia del club y una leyenda. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Serantes Web, con Carlos Calleja, el baúl sportinguista. Ha sido un enorme placer tenerte. Gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias, Manolo. Hasta luego. Buenas noches, Jimé. Hasta luego. Buenas noches. Nos quedamos ahora con Eloy y Carlos, y es cierto que hasta que Eloy vuelve al Real Sporting de Gijón después de su etapa en el Valencia, sí que nos quieres enseñar un par de camisetas antes de que Eloy vuelva al Sporting, ¿no? En esos años intermedios. Sí, bueno, voy a enseñar una antes de la vuelta de Eloy, que es también una camiseta, para nuestro disgusto, un poco histórica, porque es la camiseta utilizada en la promoción contra el Lleida. Esta es el año de la camiseta utilizada esa temporada. Además, es una camiseta muy especial porque esta camiseta la utilizó David Miner, el hermano, bueno, David y Iván, 2 hermanos que también su padre había jugado en el club. Y es muy especial porque yo con David, luego en el ámbito del fútbol tuve muy buena relación y sigo manteniendo una excelente relación. Y bueno, le tengo mucho cariño. Quizás David no haya sido un jugador que haya acumulado muchos partidos en la primera plantilla, pero sí que le tengo una relación personal y un cariño, y me parecía también es un momento histórico, no por UEFAs ni clasificaciones, sino por la promoción. No sé, Eloy, cómo vivió aquello de Lleida y dónde le había pillado, pero un poco el momento histórico de salvarnos ahí con aquel 3-2 en el último, bueno, no suspiro. Pues Carlos, pero... en directo en Lleida. Yo fui a Lleida a ver el partido. Yo estaba en Valencia, era en el año 90 y la temporada 94-95. Sí, señor. Y bueno, yo ya no estaba jugando en el Valencia, eran las últimas jornadas. Bueno, y además de todas formas este partido ya quizás había acabado, no había acabado la temporada porque estaba en Valencia. Y vi el partido de ida, sí que lo vi allí en Lleida. Me acerqué hasta allí a verlo desde Valencia. Luego ya el partido de vuelta no. El partido de vuelta no estaba todavía en Valencia y lo viví en directo y sufrí porque, bueno, a ver, yo ya sabía que no iba a seguir en el Valencia y bueno, la posibilidad de volver al Sporting y, lógicamente, volver a Primera División, ¿no? Que, claro, era el partido de la eliminatoria de descender a
a segunda división y bueno, la verdad es que al final salió bien y el Sporting se mantuvo y yo vine en esa temporada al Sporting nuevamente, regreso. Carlos, ahí estamos viendo algunas imágenes tuyas como jugador en esa época del Sporting, también del Valencia, esos años de internacional con la selección española. Carlos, sí que tienes una camiseta que sudó Eloy. Tengo una camiseta muy especial para mí y la conseguí hace poquito. Eloy, como antes comentaba, vuelve al Sporting en la 95-96, está esa temporada completa y luego en la temporada siguiente, en el mercado de invierno, deja el club y ese año utiliza esta camiseta y utiliza el número 7, que seguramente él reconocerá. Sí, Esta completamente. Ahora te contaré la anécdota de llevar, porque la primera temporada llevé el número 9, cuando llegué, o sea, además coincide, en el año 95, son cosas que me van a quedar grabadas toda la vida hasta que me muera, porque no se llevaban nombres hasta esa temporada. Esa temporada es cuando se empiezan a llevar los nombres en las camisetas, en la 95-96, cuando vengo yo al Sporting. Y llevo el número 9 porque, bueno, elegimos... cada uno, bueno, pues por años, por antigüedad y demás, bueno, yo me gustaba llevar el número 9 y lo llevé, el número 9. Luego viene Julio, pero Julio ya estaban designados Julio elige el 15, me parece que es después. Yo tenía preferencia con él. Y al año siguiente viene Benito Floro de entrenador. Y Benito Floro, que era más listo que el hambre, como se suele decir en esto, dijo a todos los futbolistas que pusiésemos los tres números que deseábamos tener, por orden de preferencia. Entonces yo puse el 9, el 7 y el 11, creo que recordar. Y entonces Floro, por el artículo 33 de Benito Floro, pues dijo que yo llevaba el 7. Yo había dicho el 9 y el 7 pues me tocó. Y por eso es que en la segunda temporada, por el artículo 33 de Benito Floro, ya empezábamos bien, a media temporada me fui ya. Ya no aguanté más. Qué buena, qué buena. Sigo además, teniendo buena relación con él. No hay problema. Esta camiseta es estas cosas que tampoco puedo cerciorar que la haya usado Eloy, pero sí sabemos que esa temporada Eloy, minutos fuera del Molinón, tuvo precisamente en Mestalla. Y esta camiseta se utilizó fuera de casa porque la publicidad es de Asturias y no de Caja de Asturias, ¿no? Como se utilizaba en el Molinón. Entonces, de ser utilizada por él, que todo nos indica que sí, es en Mestalla. Sí. Es curioso. Sí, cierto. Sí, es cierto. Y es así. Fuera de casa utilizábamos el Asturias, como ya pasó con otras camisetas que has enseñado, Carlos. Era así. Y dentro en el Molinón en casa utilizábamos pues otra publicidad, sí. Asturias era para patrocinar Paraíso Natural fuera de lo que era el Molinón. Sí. Hay una foto de Eloy, perdona, Carlos. Escucha, Carlos, una cosa. La utilicé pocos minutos porque me fui, porque como no jugaba nada con Floro, eso sí, calentaba la banda fenomenal. Estaba convocado en todos los partidos y calentaba fantásticamente. Tengo muchas historias con Floro. Mira, voy a contarte una que ya es cuando ya no la gota, todavía quedaba otra gota más posterior para rebasar el vaso. Fue en Extremadura, en Almendralejo, perdón, contra la Extremadura. Y creo que era el partido que había llegado Cherichev, Denis Cherichev. Sí. Llevaba poco, bueno. Y entonces empezó el partido, estábamos mal, no jugábamos bien, estaba la cosa fastidiada, pero bueno. Y bueno, empezamos ganando 0-1 en la primera parte y en la segunda parte, que marcó Julio Salinas, creo recordar el gol. Y empezamos a calentar y calentamos Cherichev y yo a calentar por la banda. Y íbamos 0-1 y bueno, nada, calentando. Y en ese momento Floro y el ayudante, que era Pepe, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre, me mandó venir para salir. Y entonces yo en ese momento me empecé a quitar pues la sudadera que llevaba, bueno, no porque no hacía mucho frío. Y en ese momento marcamos el segundo gol, 0-2. Y entonces Floro me dice, espera un poco.
y acaba de calentar bien y tal. Y cuando me di cuenta que iba corriendo para el Nerín de Corne, veo que llama a Cherichev para que entre. Aquella solo se podían hacer 2 cambios, ya se había hecho uno. Y yo me quedé, pero vamos, bueno, me quedé que fíjate que, te digo, conté hasta 10, no fui al banquillo, había unos asientos de la Policía Nacional, había uno libre de uno que estaba sentado en la Policía Nacional, me senté al lado de él y dice, y me pregunta el policía, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sientas aquí? Y le dije, me siento aquí porque eres policía y porque si voy al banquillo posiblemente le pegue dos hostias a aquel que está allí y me vayas a tener que meter en la cárcel. Prefiero ver el final del partido. Y hasta el minuto 90 me quedé sentado allí con el policía, allí a pie de campo. Qué bueno. Bueno, son cosas que pasan en el mundo del fútbol que ahora y de aquella, ¿no? Pero bueno, en fin, pero siempre me quedarán esas cosas, ¿no? Sí. Que bueno, siempre Floro también me dijo que no me marchase, joder, que yo con mi experiencia, con mi sentimiento sportinguista de Gijón y todo, que yo era, en eso sí que la verdad no se equivocó, que yo iba a ser el futuro secretario técnico del Sporting. Y dije yo, bueno, venga, mister, me queda fútbol todavía, porque bastante tengo yo para pensar lo que voy a hacer cuando deje el fútbol y demás. En eso sí que la verdad es que fue futuro, en eso atinó. Sí. Carlos, de hecho, hasta la época de Eloy como secretario técnico del Sporting, sí que nos querías enseñar un par de camisetas, ¿no? En ese intervalo de tiempo. Sí, porque yo creo que lo que estamos haciendo un poco es recorrer algunos luces y casi sombras de la historia. Cuando se va Eloy, el equipo las cosas empiezan a ir un poquito peor, la verdad. Y además yo creo que con la marcha de Eloy el sportinguismo, no sé si pierde uno de los grandes últimos iconos de la historia del Sporting, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ahí quedaba el gato Blanedo, que creo que era un poco el enlace entre la vieja época y la nueva época, pero yo creo que con Eloy se pierde un poco eso, porque, claro, ya toda esa hornada de los 80, digamos, de la época gloriosa, yo creo que con Eloy y con Ablanedo se pierde, ¿no? Y ya entra un poco, que es donde entramos ahora, las camisetas tienen un cambio de marca, de Homa pasamos a Store y llegamos al año 97-98, que es un año que todos recordamos, que en mi opinión tenemos una camiseta preciosa y por fin, y aprovecho para saltar la cuña, jugamos con medias, pasamos de medias rojas, jugamos con medias negras, que yo, sinceramente y con todo el cariño, las medias azules sigo sin verlas todavía, y empezamos a jugar con esta camiseta, pero el equipo queda último clasificado con la peor clasificación de la historia, ¿no? Y yo creo que es un poco el comienzo de este caminar por el desierto que a veces sentimos que tenemos los sportinguistas, ¿no? Uh-huh. Esa es una camiseta, como bien dices, de la 97-98, que es el dorsal número 2 de Trota. Sí. Este es del argentino Trota, que bueno, era uno de esos fichajes que hicimos y que pues que funcionan o no funcionan a lo mejor como se esperaban y con todo el cariño, ¿no? Pero no, ese año no fue un buen año. Bueno, los números están ahí, ¿no? Al final, bueno, somos sportinguistas y orgullosos de cada año, pero bueno, no fue un buen año, la verdad. ¿Para qué vamos a engañar? Y descendemos a segunda. Y luego tienes una camiseta de Lediakov, de la temporada siguiente, ¿no? Esta es una camiseta... Con el 15 a la espalda. Sí, esta es una camiseta muy especial porque muchas veces pasa, bueno, Eloy, que sabe muchísimo más de fútbol que yo, evidentemente, lo nota, esas dinámicas de los equipos que de repente bajan a segunda y siguen con la dinámica de negativa. El Sporting, al bajar a segunda, cede a Lediakov a un equipo japonés, al Yokohama, y le tiene que repescar en diciembre porque estamos en puestos de descenso a segunda B. Cuando Lediakov llega al Sporting, estamos, si no recuerdo mal, cuartos por la cola o terceros por la cola. Y cuando llega Lediakov al Sporting, su número 10, que es el que utilizaba habitualmente, estaba siendo utilizado, como decía antes Eloy, en los repartos de dorsales por un griego que se llamaba Takis, que no sé si os acordaréis. Y entonces, durante 20 partidos, Lediakov juega con el 15, que es una camiseta muy rara, porque no es fácil ver una camiseta y esta es usada en partido por él.
no es fácil ver una camiseta del ruso con este dorsal. Es una camiseta muy, muy histórica y muy rara, y el equipo luego, a raíz de esa llegada, pues remontó, y no sé si hicimos octavos o algo así, o novenos ese año. Eloy, ¿recuerdas algo de aquella época? ¿O qué recuerdas de aquella época, mejor dicho? Sí, a ver, y creo que es la época, yo estaba entrenando en el cadete del Sporting, ¿no? Yo cuando dejo en el 98 Badajoz, el fútbol profesional, me llama Novoa, que era el director de mareo, y empiezo a entrenar. Y ese año empiezo a entrenar al cadete, y creo que es ese mismo año, incluso que hay la destitución de un entrenador que había empezado la temporada, y hubo un momento que Redondo coge el equipo a unos partidos y yo subo con él de segundo entrenador. Creo que es esa misma temporada la que está diciendo Carlos, ¿eh? Porque yo no recuerdo, si recuerdo, creo que estaba Takis, evidentemente. ¿Puede ser Braojos el míster? Braojos, luego llega Braojos, me parece. Llega Braojos o Ademos o alguien así, puede que llegue Braojos después. No, el destituido era Antonio López. Antonio López, creo que había jugado, ¿eh? Antonio López. Era el que había empezado la temporada en segunda. Sí, Antonio López. Y es destituido, y bueno, pues Redondo creo que estaba de entrenador del filial, le hacen coger el equipo y bueno, me dice que le acompañe para entrenar, pero bueno, estamos muy pocos partidos. La cosa no sale bien y no se gana, y luego al final llega, no sé si es Braojos o Ademos, bueno, ahí ya pierde un poco la ubicación. Pero sí, fue un año complicado y difícil. A ver, lo que dice Carlos es verdad, la esencia yo creo que siempre la ha habido, porque ha habido muchos futbolistas de la cantera, pero el problema es la globalización del fútbol. Se abre el mercado, hay mucho movimiento de futbolistas, muchos jugadores no solo nacionales, sino de fuera, porque es lo que dice Carlos, ha habido dos jugadores aquí, empezando por Trota, que costó mucho dinero, pues pasando por Takis, por infinidad de jugadores que no han dado un rendimiento y han venido y han pasado completamente desapercibidos. Pero bueno, yo creo que eso es un poco la globalización del fútbol, que se abrió mercados con la ley Bosman, aquella famosa que hubo antiguamente, y abrió todo el mercado. Lo que quizás los clubs perdiesen la esencia, lo que dice Carlos, estoy de acuerdo, la esencia de lo que es, que ahora creo que el Sporting la vuelve a recuperar por necesidades a lo mejor económicas, evidentemente, como pasó en la época de Abelardo y el ascenso, pero bueno, pienso que ahora, bueno, pues ahí están saliendo futbolistas de mareo y con su sentimiento, y eso es importante, ¿no? Y el amor a los colores de verdad, porque lo maman desde pequeñitos aquí, el querer al Sporting, no cabe duda. Bueno, y llegó el momento, Carlos, en el cual Benito Floro acierta. Eloy es secretario técnico del Sporting. Iba para entrenador y casi se entiende. Pero bueno, sí. Eloy, estás de 2001 hasta 2006 como secretario técnico del Sporting. Y Carlos, en esa época nos quieres enseñar un par de camisetas, ¿no? Un par de camisetas de esos años. Sí, que a lo mejor él ni se acordará, pero voy a enseñar una camiseta que fue muy polémica en su época y que ahora es un objeto de coleccionista muy preciado, ¿no? Eloy se acuerda, ¿eh? Está sintiendo. Porque luego se sacó a subasta esas camisetas, el juego solo se utilizó una vez, se criticó mucho. Dale, Carlos, ya vas a decirlo tú, dale. No, tú sabes mejor que lo viviste, yo era un aficionado. No me parece tan fea, la verdad sea dicha. Viendo algunas con las que hay ahora, por ahí, a mí no me parecía. Pero bueno, dale, Carlos. Y es curioso que este azul oscuro se utilizó posteriormente en algún modelo de reserva que tengo por ahí de Astore, ¿no? Sí. Pues sí que muchas veces la afición se posiciona, como ocurrió luego con el famoso pijama también, ¿no? Sí. Esta camiseta se utilizó en Almería en el año 2003, un único partido. En el Sporting estaba gente como Villa, por poner un ejemplo, cuya camiseta fue de las que más se cotizó. Y bueno, digamos que el hecho que esté en azul y que tengamos un equipo vecino que viste de azul, pues a la gente no le hizo mucha gracia y la sacamos. Y hoy en día es una pieza pues de mucha búsqueda de los coleccionistas, junto con otra morada también, que es
una pieza de colección, que esa no se llegó a usar y que se subastó, como bien dice Eloy, y bueno, yo tuve la suerte de conseguir un modelo de jugador y bueno, por lo menos de tener esta pieza semi-histórica. Yo la pongo entre comillas, porque claro, para mí tiene el valor que tiene por la rareza, pero bueno, no es como una camiseta que antes hablábamos de Eloy, de Joaquín, de Ablanedo, de Jiménez, eso no, para mí no tiene nada que ver, ¿no? Sí, pero la verdad que tiene una historia particular, Eloy. Claro. Yo creo que tiene valor por eso, ¿no? Porque se utilizó, es lo que dice Carlos. Yo estaba de secretario técnico y jugábamos en Almería precisamente. La rojiblanca era la primera equipación, la segunda era blanca y de aquella no había tercera equipación como hay ahora, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgió pues improvisar un poco una camiseta y bueno, pues se hizo esa porque, claro, no se podía coincidir con el Almería, ni el rojo y el blanco de la camiseta. Entonces había que buscar otros colores, ¿no? Bueno, seguramente si la hubiésemos sacado negra, también la hubiesen criticado. Seguro. He jugado eso. Con Nando, yo creo que Nando estaba en el Valencia. Tengo una camiseta y la tengo aquí guardada y para mí tiene un aprecio especial. Porque fue una camiseta en el Valencia, sacamos en su día una camiseta que era un azul como ese, pero más oscuro todavía. Sí. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí, lo recuerdo. Y jugamos no creo que haya sido la Karlsruhe, porque entonces ya no lo hubiésemos puesto mal. Estaba pensando en ese partido. Además, pues con la policía mediterránea, ¿no? Efectivamente. Pero como íbamos con la camiseta y el pantalón del mismo color, y los árbitros, no es como ahora, que tienen tropecientos colores para jugar, los árbitros jugaban de negro. Y es que cada vez que mirábamos, veíamos un pantalón y se la dábamos al árbitro. O sea, nos equivocábamos con el árbitro muchas veces, porque es que era un azul, que era muy bonita la camiseta, pero era tan parecida al negro del árbitro, y siendo de noche como era el partido, pues nos confundía. Y la utilizamos también muy pocas veces, Carlos, solo 2, 3 veces, porque ese partido lo utilizamos otro y dijimos, oye, no podemos jugar con esta camiseta porque nos volvemos locos. Porque vemos al árbitro y se la damos al árbitro pensando de que es un compañero. Porque nos engañaba mucho la vestimenta. Y la camiseta, bueno, y el pantalón lo tengo ahí guardado, pues le tienes ese aprecio por ese recuerdo de que la utilizamos, yo creo que 2 partidos nomás. Era una camiseta bonita aquella. Carlos, Eloy está de secretario técnico en el centenario del Sporting. Tú tienes una camiseta que es del centenario. Carlos, a ver, hemos tenido ahí la congelación de imagen de Carlos. Vamos a ver si recuperamos esa comunicación. Eloy, sí que estábamos recordando la colección de Carlos Calleja, y en este punto nos iba a enseñar la historia de la temporada 2005-2006, que es una negra, que luce Diego Castro, una de la primera temporada de Castro en el equipo del Sporting. No sé si te acuerdas aquella camiseta negra del centenario. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo de ella un poco así, pero bueno, porque yo ya estaba, como tú bien dices, Carlos, estaba de secretario técnico, pero yo ya, justo esa temporada del centenario ya lo dejaba, habían entrado la concursal en el Sporting por la deuda, y entonces, bueno, pues prescindía de mis servicios de secretario técnico, pero bueno, sí recuerdo, y bueno, pues se hacía novedosa. Ahora quizás es menos, ¿no? En la temporada ahora, porque vemos muchas negras, bueno, vemos de todos los colores habidos para verla. Pero de aquella sí que se hacía novedosa y bueno, una camiseta bonita. Es lo que comentaba antes, lo del Valencia con esa camiseta que decía antes, porque ya daba más facilidades, porque los árbitros ya jugaban ya arbitraban con distintos colores en su indumentaria y te hace jugar. Por eso ahora hay tanta variedad con el tema de las camisetas de los equipos. Claro, ahora es muy diferente, es cierto. Sí. Carlos, esa temporada del centenario del Sporting, esa camiseta Astore negra, que luce Diego Castro. Sí, bueno,
yo creo que es otro momento histórico, el momento histórico del centenario, ¿verdad? Y un poco especial por el fichaje. Yo no sé si Eloy tiene mucho que ver en este fichaje o no del equipo, pero... Quedó el contrato en la mesa, ¿viste? Quedó el contrato, el acuerdo, porque no me dejaron los concursales. Ahora le estaba comentando a Carlos, el año de yo estar de secretario técnico. Ahí todavía debe estar guardado, sé que lo tiene guardado. Al final luego vino al año siguiente o al siguiente y me alegro por él y por lo que dio en Sporting, que dio muchísimo, Diego Castro. Sí, fue un gran jugador. Sí. 5 años estuvo luego con nosotros y un gran jugador, sí, señor. Pero las limitaciones económicas que, Carlos, tú lo sabes, que había, es para escribir un libro de las que vivimos, las penurias, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, algún día me pondré tranquilamente a escribir, cogeré, como soy, un buen periodista como tú, Carlos, y a escribir, porque hay muchas cosas que te podrían contar. Y algunas simpáticas, la mayoría, ¿no? Porque al final siempre hay que ver el lado positivo y lo bueno, a pesar que lo pasamos francamente mal, muy duro. Eloy, ha sido un placer, un regalo para nosotros tu presencia hoy en el programa aquí de coleccionismo con Carlos Calleja. Te agradecemos enormemente tu presencia. Vale, pues muchas gracias, un placer y, jolín, y fantástico. Me he divertido muchísimo y la verdad es que disfrutas, ¿no? Lo que decía antes, yo creo que ahora nosotros valoramos mucho más todo lo que tiene Carlos ahí, por ejemplo, de camisetas, o lo que tenemos nosotros, lo poquito que tenemos, porque no me puedo imaginar lo que pueden tener los profesionales de hoy en día, pero lo poquito, porque no era fácil conseguirlas y quedarte en las camisetas como es ahora. Ahora es mucho más fácil todo. Gracias a los dos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Carlos, despide tú a Eloy, a tu ídolo. Nada, darle las gracias por estar aquí, porque para mí es un honor y espero cuando le vea por Gijón saludarle y darme a conocer simplemente por darle la mano. Sí, hombre, por supuesto. No, oye, bueno, un abrazo no, porque no nos podemos dar, Carlos. Está complicado, sí. Está complicado, pero la mano, bueno, yo creo que todavía sí. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Eloy, buenas noches. Un placer, gracias. Gracias. Bueno, Carlos, estamos llegando a la recta final del programa, pero sí que nos querías enseñar varias camisetas para terminar, también icónicas, ¿no? Con la historia del Sporting. Sí, 3 cositas para ir acabando y que tienen mucho en común, ¿no? Lo hablaba Eloy, una época complicada, segunda división y bueno, primera camiseta, que es el primer ascenso, vamos a decirlo, en esa época, el ascenso con Manolo Preciado, que bueno, que sirva también para un homenaje al gran Manolo, que siempre está en la memoria del sportinguismo. Y bueno, esta es una camiseta utilizada por Omar en aquella época en partido y bueno, simboliza un poco esa temporada del ascenso de la 2007-2008 con Manolo Preciado. Y también siguiendo la misma línea, una camiseta un poco especial, porque quería sacar una camiseta de las que tengo del ascenso con Abelardo y he querido coger esta. Otro grande de la historia del Sporting. Sí, es una camiseta bonita, diferente, es una camiseta utilizada por uno de nuestros capitanes también icónicos como es Lora. Y esta camiseta se utilizó en Álava en un partido en el que el Sporting conseguía un récord que había tenido Boskov en el año 82, si no recuerdo mal, que eran 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Y bueno, es una camiseta preciosa que le tengo mucho cariño, ¿no? Carlos, ya para finalizar el programa, este recorrido histórico por la colección tuya, este tesoro que tienes y que con tanto cariño has ido haciendo y conformando, pero para terminar sí que quieres acabar con una camiseta que transmite un mensaje, ¿no? Un mensaje de optimismo, de lucha por el futuro, de unos valores del sportinguismo, ¿no? Y de una cultura realmente. Sí, yo quisiera transmitir 2 mensajes para terminar. El primero, mandar un abrazo a todos los coleccionistas
en general y en particular a todos los coleccionistas del Sporting, que los hay muchos y muy buenos y con colecciones muchísimo más espectaculares seguramente que la mía, pero al final yo creo que las colecciones no se miden por el número ni siquiera por la calidad de las camisetas, sino como tú bien dices, pues por el cariño y lo que representan para cada persona. Entonces, pues a todos los coleccionistas del Sporting, especialmente a los de otros clubes con los que tengo relación también, pues mandarles un abrazo pues muy grande. En segundo lugar, también aprovechar pues para que todo el mundo que tenga una camiseta del Sporting en casa y quiera encontrarle un hogar, pues ya sabe dónde puede encontrarme en las redes sociales, en el Baúl Sportinguista, y no me enrollo más. En último lugar, como tú bien dices, pues una mirada al futuro optimista, ¿no? Y lo voy a hacer desde una camiseta, pues lo decía Eloy, ¿no? No sé si obligados por las circunstancias, pero yo creo que estamos en un momento que yo soy muy optimista. Creo que los valores de mareo, no sé si por necesidad o por de verdad exigencias del guión o porque verdaderamente se quiere, han vuelto y yo tengo mucha confianza en este equipo, en este entrenador, se me permite la opinión personal y bueno, pues trasladar pues eso, la ilusión en el futuro, ¿no? En esta generación de jugadores, de Grajera, de Pedro, de Guille, de Gaspar, de Pablo, que seguramente, ojalá en un día pues podamos hablar de ellos pues con esos 300, 400, 500 partidos en el Sporting como muchos de los jugadores que han pasado por aquí y bueno, ojalá nos dé muchas alegrías y que mi hijo pueda vivir las alegrías que yo viví con mi padre en el Molinón. Ojalá que sí, Carlos. Ha sido un placer, un regalo para este canal, para mí, para Tono en la realización, poder compartir este rato contigo y con tres grandes iconos del sportingismo, con Ablanedo, con Manolo Jiménez y con Eloy Olaya. No sé si quieres decir algo para finalizar, Carlos. A ti y a Tono. A ti muchísimas gracias por el regalo. El mejor regalo de Navidad que me has podido hacer. Detrás de este programa hay, tú lo sabes, muchos WhatsApps entre tú y yo y sobre todo mucho trabajo por tu parte para conseguir que estos tres iconos del sportinguismo estén ahí. Mi agradecimiento será eterno y bueno, mandar a todos los que nos estén escuchando pues un mensaje de que se cuiden mucho, que ya sabemos cómo están las cosas ahí fuera y de feliz Navidad. Carlos, un abrazo enorme y un beso para tu familia y sobre todo para Fernando, que espero que cuando vea este programa, cuando sea un poquito más mayor, pues lo guarde con cariño como lo hemos hecho nosotros, para tener este recuerdo tan entrañable. Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de coleccionismo de camisetas. Hoy con Carlos Calleja, el coleccionista del Real Sporting de Gijón, previo a estas Navidades tan complicadas de 2021. Espero que os haya gustado el programa. En la realización estuvo Tono Sánchez y en la presentación y dirección, servidor Carlos Serantes. Será hasta un nuevo programa aquí en Serantes Web. Buenas noches y ponedle una enorme sonrisa a la vida. ¡Feliz Navidad!